Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto siendo propiedad de Masashi Kishimoto. Ni tampoco este fic es de mi pertenencia, siendo propiedad de Eduardo Chávez 880. Capítulo 4. Continente elemental. En cada país la vida empezó a transcurrir con normalidad. La guerra los había afectado y solo quedaba seguir. Muchos cuerpos nunca fueron hallados, se habían perdido. Cada aldea hizo sus monumentos para honrar a sus caídos. Los nuevos Kages tenían que ayudar a su pueblo. Los daimyo empezaron a hacer pactos con los daimyo más pequeños. Pero nadie dejó de vigilar a Konoha con el Hokage Danzo. La paz dependía de un hilo, no podían confiar mucho en él. Su antecesor murió en manos de Danzo y la rebelión fue aplastada. Además, la mayoría eran civiles y sus shinobis estaban heridos y cansados. Danzo era el número uno en traiciones y conspiración, seguido por Orochimaru. El aliado de Konoha, que era Suna, no confiaba mucho en él, por eso hizo alianza con Kumo e Iwa solo para tener un plan de emergencia. Los daimyo menores solo unieron fuerzas solo por el beneficio de ellos. Danzo había puesto en práctica raíz, esto le ayudará a Konoha para ponerse por encima de cada aldea. Nadie es rival para él. En Kiri Yagura estaba teniendo dificultades para controlar la rebelión. Pero a un joven le ayudaba en lo que podía, era un líder inteligente, además ahora era el capitán Anbu. En Iwa el Tsuchikage Onoki tenía más que dolores de cabeza. Sus dos Jinchurikis habían escapado de sus prisiones. Aniros y dos de sus mejores Jonin que tenían. Pero su hermana había desaparecido. Ella estaba embarazada, tendría una nieta y su nombre que le puso su madre era Kurotsuchi, pero ahora solo había una lápida sin cuerpo. No pudo encontrar los cuerpos. En Tsunarasa había perdido a su esposa y una posibilidad de tener su Jinchuriki. Empezó a buscar posibles candidatos para ser Jinchuriki del Biju de una cola. Lo habían logrado capturar. Kumo perdió a grandes shinobis, solo tenía que enfocarse en equipar ahora a sus shinobis para tener preparados si Danzo se le ocurre atacar a su aldea. Incluso se culpaba de que traiciona a Minato. Sus hombres no recordaban qué había pasado con exactitud, solo se durmieron con bombas de humo y al despertar solo estaban ellos. Las aldeas menores hacían lo posible por salir de sus dificultades económicas y sociales. En Usu, tanto el mayor y menor Uzukage tenían mucho que trabajar. Además, tenían que demostrar por qué eran los Kages de este lugar. Los clanes Nara, Akimichi, Inuzuka, Aburame, Iga y Kurama estaban prosperando en este lugar. Kakashi cuidaba en el hospital a su compañera Rin, solo tenía unas heridas leves. Los médicos de Usu habían logrado salvar la vida. La familia del Uzukage Naruto era muy numerosa. Las genin cuidaban de los bebés. Ellas se habían encariñado con los bebés. Las genin se habían acostumbrado a vivir en el palacio. Ellas eran enviadas a misiones con los grupos de rescate y búsqueda, si tenían suerte en grupos de extracción y combate. El país del cielo había construido la flota naval más poderosa que el mundo shinobi había conocido. Gracias a eso pudieron ayudar a sus aliados y darles protección más eficiente. Minato solo podía ver el infernal papeleo. A veces dormía en la torre para terminar con él, pero al día siguiente lo esperaba de nuevo. Su consejo era los líderes de los clanes, además de contar con el apoyo de Hiruzen. En Usu los problemas estaban a orden del día. A veces Tsunade venía para ayudar a Minato. Ella aprendió la mayoría de su esposo Naruto. Los dos tenían sus propias flotas a su medida. Los clanes se tuvieron que adaptar con nuevos jutsus para mejor funcionamiento en combate. La vida en Usu era difícil, nada a comparación de Konoha, donde tenía tierra además de poder camuflarse con el entorno. El mar no podían hacer nada de eso, por eso los barcos usaban sellos para protegerse, además de artillería basada en chakra y buenos shinobi. Tenían que admitir que el país del cielo contempla todo, nada se les escapa. Además era el que en su mayoría construía las armas avanzadas de los shinobis. Ritsu había evolucionado gracias a las enseñanzas de Naruto. Ella le gustaba revisar sus recuerdos una y otra vez, incluso creó un Naruto virtual. Este era su compañero, los dos vigilaban todo. Las esposas extrañaban al rubio. Habían pasado más de 3 años sin verlo. Mañana 10 de octubre cumplirían 4 años de estar lejos de ellas.
Sus hijos habían crecido bien, además eran queridos por todos. El gran problema era sus reservas de chakra ilimitado. Los niños sabían observar. Intentaban hacer los jutsus de los genin. Después de eso fueron los demonios de Usu. Sus mamás estaban listas para controlar a los pequeños demonios. Lo más extraño es que ellos podían manifestar su chakra en partes de bijus como garras de chakra, alas de chakra o colas de chakra. Eran de color azul. Gracias a Kusina podían suprimir su chakra con sus cadenas. Los niños sabían que si Kusina se enojaba daba miedo y los demás Uzumaki solo se escondían, no querían sufrir por sus bromas, incluso algunos dormían con la luz prendida. Todos preparaban para la fiesta de Usu. Era 10 de octubre, además aunque no esté él también celebraron el cumpleaños del Uzukage Naruto. Las esposas del Rubia organizaban de todos sus genin, corrían de un lado a otro, traían adornos de todo tipo. Los comerciantes empezaron a llegar, incluso la Usu menor estaban en el lugar. Minato había llegado con su esposa. El lugar era alegre, los niños comían palomitas de maíz, dulces de algodón, había dangos, ramen de toda clase entre otras cosas. Rin. Vamos Kakashi, no seas amargado, no te pongas triste, que iba a saber que Icha era lo más apreciado para ti Kakashi. Pero use todos mis ahorros en esas ediciones especiales, además. Fueron firmados por Jiraiya. Rin. Si quieres de nuevo esta noche la nana cuide de nuestro hijo y así podemos hacer la pareja. Kakashi. Eso me gusta. Rin. Esta noche no habrá descanso para mi ambú de élite. Había juegos de azar para los niños, había todo tipo de bebidas desde frías como el sake y calientes como el té verde. Un barco había llegado a Usu, el fue tenía ropas de ambú de color negro, él solo se le ocurrió una idea. El festival todos habían olvidado un poco sus preocupaciones, había fruta picada para aquellos que eran vegetarianos. Había carnes asadas que los Akimichi preparaban para su venta. El negocio tenía los mejores ingresos, no se quejaban, había días que tenían el doble de gente. Había pescado frito, subtofu, tofu y okonomiyaki. Todos los olores eran exquisitos, los invitados llegaban de todas partes. Traían regalos para el Rubio. Había demostración de pelas, incluso había una de ambos donde medían sus fuerzas. Todos el estadio de batallas de Usu estaban los aliados del lado izquierdo junto con sus escoltas, Minato y los líderes de los clanes en otro. En la parte de en medio estaban las esposas del Uzukage y sus pequeños. Lo genin que entrenaron las esposas del Rubio eran un poco violentas, incluso algunos renunciaron. Los ambos de Usu eran buenos a comparación de los aliados, incluso con los que no eran afiliados, no había nadie que los derrotara. El siguiente ambú caminó lentamente, las esposas del Rubio se les hacía conocido, pero ¿por qué? El ambú de Usu estaba listo para enfrentar antes de que. Ambú. Son ambos de Usu, ¿verdad? Ambú Usu. Ay. Ambú. Puedo pelear con 10 de ustedes, quiero probar su fuerza. 10 ambus aparecieron rodeado al extraño, todos con sus katanas listos. Ambú. Veremos qué aprendieron del Uzukage. Los ambus empezaron a pelear con el extraño, rápidamente movían sus katanas, pero el extraño los desvía con sus katanas solo con un kunai y una mano, además él había dado golpes contra ellos. El extraño dio un salto, creó balas de agua, golpeó directo a los ambus de Usu. Ellos rápidamente se levantaron, hicieron sellos creando dragones de agua y electricidad. Una fuerte explosión tapó al extraño. Cuando la cortina de humo se había disipado, el ambú su ropa tenía algunas quemaduras, pero solo eso. Ambú. Mi turno. Su chakra había aumento de golpe para después solo desaparecer en segundos. Los ambus estaban amarrados en medio del campo. El ambú quitó su máscara, era el Uzukage. Naruto. Deben de recordar algo, chicos, allá afuera habrá shinobis más fuertes y rápidos que nosotros, nunca bajen la guardia. El Rubio solo tiró de la soga y los ambus parecían trompos girando por todo el lugar. El Uzukage fue prácticamente derribado por sus esposas, estaban llorando de felicidad al parecer su entrenamiento había rendido frutos. Toda Usu aclamó a Uzukage y fundador. El Rubio creó clones para estar con ellas. Él conoció a sus hijos, pero eran unos diablillos y temidos por sus travesuras. El Rubio podía disfrutar la fiesta. Las esposas del Rubio prácticamente lo arrastraban por todas partes, querían recuperar el tiempo perdido. Naruto, las genin que había rescatado estaban sonrojadas, nunca pensaron que su entrenamiento le daría un toque más varonil, además era muy caballeroso, tenían un clon del Rubio para ellas. Todos el estadio solo lo que vieron fueron a las esposas del Rubio sacarlo del estadio dejándolos en el estadio. Un ambú de Usu tuvo que terminar los que faltaban. Minato y sus amigos estaban disfrutando junto con sus amigos. Incluso podían disfrutar un poco de este lugar. En el continente elemental, las cosas tomaban su curso para ellos. Los únicos que festejaban eran los de Kumo, habían logrado obtener alianzas con los daimyo pequeños y abrir nuevas rutas comerciales. En la aldea de la lluvia, Pain pudo tomar control de ella. Tobi y Setsu le habían ayudado siempre y cuando
Reúna a personas capaces de obtener a los bijus. Konoha era un lugar de mata o muere. Gaiz tomó el control total. Había creado shinobi sin emociones. Era una aldea que se había posicionado como la más poderosa. Después de ella está el Bakumo, la uncia que podía hacer frente. El siguiente Jinchuriki del Kibi fue el hijo de Fugaku. Su nombre era Sasuke Uchiha. Él sería un ninja de élite y de eso se encargaría Danzo. Itachi pudo liberarse del control de Danzo para irse de la aldea. Era un infierno ese lugar. El daimyo de Suna envió más misiones a Konoha. Rasa tenía que pensar cómo solucionar ese problema. Los días pasaban en Konoha. Fugaku Uchiha toma más poder más con su hijo que era el Jinchuriki del Kibi. Su esposa había muerto dando a luz a su segundo hijo. Fugaku junto con un grupo de Uchihas habían entrado a las prisiones de las aldeas pequeñas para adquirir shinobis fuertes. Danzo y Gaiz logró capturar shinobis de Kumo, Iwa, Kumo y Kiri. Orochimaru había dejado a Pain y tomó control del país del arroz. Todo ese país era dominado por shinobis renegados y bandidos. Kumo intentó detener a Danzo, pero siempre encontraba una salida de sus hombres y sin pruebas no podía hacer mucho. En Iwa, Onoki estaba reorganizado el país con los bandidos que estaban causando problemas y intentado eliminar al daimyo. Optó enviar a sus shinobis para protegerlo. Kiri, el Mizukage Yagura tenía a sus shinobis buscando a Kisame. Había robado la sameada a algunos de sus espadachines. Abandonaron Kiri y tenía que buscarlo. Ao tenía bajo control a los que amenazaban la paz de Kiri. Por su culpa tuvieron un gran enfrentamiento con Onoki el Tsuchikage, pero Ao había eliminado a los rebeldes en frente de los ninjas de la roca para que se retirara del país del agua. Danzo pudo convencer a algunos renegados a unirse a él y usando a los Uchiha como sus marionetas pudo poner a la mayoría a su favor. Las prisiones fueron compradas por Danzo una gran parte y la otra fueron controladas por Orochimaru para sus experimentos. Los últimos Senjus habían entrado en el sistema de reconstrucción de clanes. La paz había logrado la estabilidad de las grandes aldeas que se recuperaran de forma gradual. Danzo fue obteniendo más poder militar. Danzo destruyó los negocios abandonados para construir departamentos donde pudiera albergar a sus máquinas asesinas. El daimyo del fuego no le interesaba nada mientras él estuviera bien. No había problemas. Además era la aldea donde todas sus misiones eran cumplidas y tomó fuerza en su economía, político y social. Pero los demás daimyo fueron aconsejados por sus hombres que esa aldea será un problema para el futuro. Incluso podrían dar un golpe de estado para invadir a sus países. Cada daimyo habló personalmente con sus kages para discutir el problema, pero la mayoría confiaba en su máxima arma, el biju. Suna por su parte tuvo que hacer una base secreta para ocultar a sus shinobis y el de sus aliados para que Danzo no sospechara. En Usu tenían sus propios problemas, el cual ponía a prueba a Usu y sus capacidades de salir adelante. Naruto se casó con Mikoto y compañía. Incluso la misma Konan aceptó al rubio como su esposo. Las demás sabían que cualquiera que llegara a este palacio sería cuestión de tiempo para celebrar una boda. Además él demostró ser un buen comandante junto con Minato, quien intentaron capturar a Usu pero salieron victoriosos. Los dos eran héroes en Usu. Naruto estuvo capacitado a todos sus ambus junto con Ritsu, por eso el rubio creó la Academia de los Ambus, donde Ritsu los adiestraba. Está al punto de su quiebre tanto físico como mental. Además, debían de aprender de todas las ramas posibles para ser un buen líder. Kakashi fue un gran maestro junto con Jiraiya. Sus equipos demostraron ser capaces de sobrevivir a una furia de las kunoichi que les enseñaban espionaje. Estilo Jiraiya. Las esposas del rubio eran felices, aunque a veces sus celos porque avances el rubio pasaba más tiempo con otra o con su mejor hermana las ponía celosas. A veces el rubio se escondía e incluso podía usar un Engen Jutsu de un niño, pero su esposa Kurenai lo podía encontrar, aunque muy difícil. Los niños vieron como ese niño que intentó detener su avance con uñas y dientes y llorando estilo anime. Sabía que ellas tenían un apetito sexual feroz. Había días que no podía pararse, incluso los bijus le daban la espalda. Además se evitarían una tortura para ellos de parte de las esposas del rubio. La última vez Kurama tuvo pesadillas y era el mayor de ellos. Además Kusina supo cómo sacarlos por unos momentos para que jueguen con sus cachorros del chico. Los bijus vieron a Madara como un niño a comparación de esos diablillos. Además, como los adultos tenía que salir a trabajar, los únicos con mala desgracia eran ellos. Ninguna nana de Usu en su santo juicio los cuidaba. Un día comían cola de tortuga, otras veces un zorro de 9 colas era el blanco en movimiento para entrenar con kunai, shuriken y jutsus. Los bijus incluso podían ser encontrados en menos de una hora por los cachorros. Incluso fueron llevados por los cachorros a la Academia Ninja, donde fue su peor pesadillas. A veces eran usados como caballitos, piñatas, carnada, etc. Sus madres eran los más respetadas por ser las fuertes y además de que practicaban con el Uzukage y un entrenamiento de él era mejor que alguien te matara.
El rubio vio como Chomei era la carnada para pescar a un tiburón. Naruto apenas llegó a salvar a su hijo. Naruto. Chomei, jueguen lejos de aquí, no ves que mi hijo se puede ahogar. Chomei. Pero él me iba a usar como carnada. Naruto. Y Kurama. Vieron a Kurama correr detrás de ellos, niños de la academia. Naruto. Kurama, deja de jugar. Kurama. Solo quitarme a esas bestias y podré ir. Naruto. Bueno, juega con precaución. Kurama. Cobarde. Naruto. Creo que los hermanos de Kurama se la pasen bien. Bijus. Lo dices porque no estás en nuestra posición. El rubio solo se fue, no quería jugar con los diablillos, era mejor estar lejos de ellos por alta seguridad. Usu demostró ser una gran joya para el mundo shinobi, ahora él irá personalmente al continente elemental. Y corregir sus errores, espero que no haya cambiando. Pero primero tenía que tener un puerto, y que mejor que el país de las olas, desde ahí se partiría con los demás Kages. Además Ritsu no había dicho algo nuevo. Él se preparaba para ir, podrá pasar al país del invierno y firmar un trato de paz. Todas se despidieron del rubio, además ahora estaban embarazadas sus nuevas esposas. Pronto los hermanos mayores recibirían una cucharada de su propia medicina. Tsunade tenía el cargo de Uzukage, pero pronto Mikoto tomara el cargo, quería pasar tiempo con su bebé. El rubio, su mejor opción era usar un barco sin muchos lujos, además debía de poner sellos del dios trueno volador por todas partes, para moverse por todo el mundo shinobi. Su primer parada era el país de la nieve en Usu. Tsunade había firmado tratos con la gente más influyentes de Usu, sus hijas se quedaron para poder estudiar en la academia, podía ser útil cuando sus padres las dejaran su lugar. Los ambos habían traído a las niñas que eran sus escoltas. Tsunade. Bueno, necesito sus nombres para poder darles los pases de la academia, además ustedes serán mis invitadas. Primera, su nombre, anciana. Lo que jamás, pero jamás deben es decir anciana a Tsunade a menos que quieras ir al panteón. Un escritorio salió por la ventana, los Angus intentaban detener a Tsunade, no por nada era la esposa del ex Uzukage. Tsunade. Mi nombre es Tsunade Uzumaki Senju y para tu información soy muy joven. Si de seguro tiene un viejo como esposo. Tsunade. No, mi esposo ese es el de la fotografía. Las niñas tenían sus ojos en sus corazones y un pequeño sonrojo en sus mejillas. De seguro sintió lástima por usted. Mabui. No se altere, además está esperando a otro de hijo, le puede hacer daño. Tsunade solo tuvo que contar de 100 a 0 para no despellejar a esas gaki. El rubio la hizo de esa forma, solo él era un poco sádico, él soportó los puñetazos de la Uzukage. Mi nombre es Toki, el de ella es Aruna y ella es Koyuki Kasahana. Tsunade. Tengan sus llaves de su habitación y los pases para asistir a la Academia Ninja Civil. Un Ambu apareció y las acompañó para hacer el recorrido. Ambu. Mi nombre es Kusina Uzumaki. Koyuki. Hola Kusina, mi padre dijo que el primer Uzukage tiene varias esposas. Kusina. Ay, de hecho él es mi esposo, aunque él apenas se fue. Aruna. De seguro por más esposas. Kusina. No, su misión es más difícil, él intenta traer la paz, de hecho él ayudó a toda esta gente y la trajo aquí, es una buena persona cuando la conoces. Tasas vieron como 9 criaturas huían de los niños de la academia, la mayoría tenía adornos y juraron ver a un zorro con coletas, sus garras pintadas y los ojos delineados con un vestido muy corto. El grupo sí tuvo que hacer a un lado Jiraiya y un grupo de ambos venían corriendo intentando salvar sus pellejos. Detrás de ellos una turba de kunoichis muy furiosas. Ella les dio un recorrido, incluso habían conocido a Ritsu, ella era la pieza más importante, podía decirte. Todo y además la más protegida por el rubio, él creó un cuerpo para que ella pudiera salir del sistema en caso de emergencia. El gran palacio donde vivía él era imponente, además de todas las personas que trabajan para que funcione ellas les tocó las habitaciones superiores, cada habitación era muy espaciosa. Después unos días Mikoto Uzumaki Uchiha era la nueva Uzukage y Tsunade tuvo más tiempo cero para pasar con su bebé, 10 años, en la academia todos se reían del pobre, pero estaba orgulloso de ser de una familia muy poderosa e igual que sus hermanos, pero ninguno tenía trato especial y más si te tocaba de sensei a Anko Uzumaki Mitarashi era alguien que no querías enojar, la sensei que enseñanza meditación era Shion. Uzumaki era muy querida por sus alumnos, su hija Shion Uzumaki disfruta de sus amigos gracias a su padre Naruto, no le temía a Shurojutsu y lo usaba para ayudar a sus amigos. Las chicas fueron recibidas por los alumnos, incluso uno de los hijos del Uzukage las defendió de los bravucones, era hijo de Tsume Inuzuka y Naruto. Ellas estaban felices de estar en Usu y jamás se arrepintieran de estar en este lugar, con el rubio. Él solo podía llorar, su preciado ramen se había acabado, pero lo mejor de todo, podía ver el país del invierno, después irá al país del agua con el Mizukage.
Había llegado a los arrecifes del país de la nieve, tuvo que dejar el barco de aquí en adelante, podía seguir solo. Él agradeció a sus ambus y se fueron dejado a su Uzukage. El rubí empezó a caminar, él entró por el camino que dejó la última vez que estuvo aquí. Si Kurama estaba en lo cierto, esta era la época donde Koyuki y su padre estarían vivos. La ventisca empezó a ser más fuerte y con la poca visibilidad no era bueno seguir adelante, encontró una cueva, él entró, tenía que esperar a que la nieve pasara, el rubio creó un muro de rocas para protegerse del frío, animales salvajes o de algún enemigo. Él quedó profundamente dormido, sintió una corriente de aire, él abrió los ojos, estaba en su espacio mental, pero ahora no estaban los bijus, él los había dejado libre en Usu, ellos le habían dejado todo su chakra, por eso ahora están del tamaño de un perro adulto del clan Inuzuka. Él solo se concentró, todo el alcantarillado desaparecido y ahora había una pradera, un hombre estaba en este lugar. Hola Naruto. Naruto. Hola, ¿quién eres tú? Mi nombre es Agoromo Otsutsuki. Agoromo. Yo fui quien te trajo a esta época por N buen motivo, lo supe un poco después. Agoromo. Esta es la verdad del clan Otsutsuki. Continuará, si les gustó den un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video. Barzo, man.